La perspectiva de lo que es. Bien, vamos a iniciar con la sustentación de sus trabajos, ¿ya? En primer lugar, eh, voy a compartir los alumnos que han enviado su trabajo, ¿ya? A partir de ello, señores, se ha descargado sus trabajos el día de ayer. Posterior a descargar sus trabajos, ahí están los que han enviado, caminos, caso de calificaciones, trabajo final, ya, de la segunda unidad. Y acá están los que han enviado, ¿no? Los que han enviado su trabajo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Casi 13 personas. Bien, de esas 13 personas, mencionarles que se les ha pasado por el Turnitin, ¿no? Nosotros tenemos un Turnitin acá. Bueno, se quedó en que si había mayor porcentaje, el 25% de similitud, prácticamente ya no se iba a sustentar el trabajo porque no había no había ni un criterio ni una lógica. Ahora, señores, se ha revisado los trabajos, los que tienen mayor cantidad de similitud, no hay citas bibliográficas, por más que haya un estudio, se puede citar, claro que sí, se puede citar, porque tú vas a utilizar conceptos, eso es más que lógico en todo trabajo de investigación. No ha habido nada de eso, ¿ya? A partir de ello, se tiene una cierta cantidad de alumnos que van a proceder a exponer el día de hoy, que el cual les voy a llamar de uno en uno,
¿Estamos? Muy bien. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Para el procedimiento de la exposición, señores, para el procedimiento de la exposición, lo que se les va a pedir es que en esta ocasión sí prendan su cámara. ¿Ya? En esta ocasión sí prendan su cámara. Es una sustentación de un trabajo. Entonces, por más decir que sí se tiene que visualizar y prender su cámara. Bien, entonces voy a iniciar las exposiciones. En este caso, a ver, vamos a ver. Tengo acá un número de alumnos. Bien, a ver, empezaría con el señor Napoleón Rodríguez. Napoleón Rodríguez. Señor Napoleón, ¿se encuentra en sala? Sí, ingeniero, buenos días. Ya, puedes Voy, compartirme tu PPT, por favor. ya, ingeniero, voy a, ya, ahorita lo cargo. Muy bien, ya se puede visualizar. Apunte, por favor, las preguntas. El número de preguntas. Pregunta 6. Ok, ingeniero. A ver, Pregunta 22. Pregunta 40. Y pregunta 47. Entonces es 6, 22, 40 y 47. Inicia con la presentación de qué tramo es y de ahí empieza su exposición. Muy bien, señor, puede prender su cámara. 8 y 24. Vamos a dar un promedio de hasta 8 y 34. No hay muchos alumnos que van a exponer el día de hoy. Puede iniciar, por favor. ya. A ver, un momento. Inicie, por favor. No lo escucho. Sí, ingeniero, tengo unos, a ver, tengo unos inconvenientes con el video, ingeniero. Ahorita estoy Ya, inicia, no hay ningún compartiendo, problema. Te estoy escuchando claro y el resto puede cargar, no hay ningún problema. Inicia nomás. ya, ya, ingeniero. Muchísimas gracias. Sí, ingeniero, buenos días, ingeniero. Reiner Raúl Parra, Lavado Parra, disculpe, ingeniero. Eh, Buenos días, compañeros presentes. Bien, el trabajo que se va a exponer
bueno, que vamos a dar a conocer es el proyecto de carreteras que se titula Apertura de la trocha carrozable desde el centro poblado de Cahuacho hasta el centro, hasta el anexo, disculpe, de San Pedro de Huatata. Esto en la región de Arequipa y Ayacucho, ¿no? El tramo evaluado, el tramo diseñado es una longitud de 10 kilómetros. Bien, con respecto ahora a la pregunta número 6, Bien, la pregunta número 6 nos dice, ¿cuáles son las características de diseño de su vía? Bien, el diseño se planteó básicamente de acuerdo a la velocidad de diseño que elegimos para la carretera. En este caso, la carretera que analizamos, que evaluamos, era una carretera de tercera clase y que tenía una orografía accidentada, ¿no? En una zona rural. Si nosotros nos basamos en la norma del Manual Técnico de Diseños Geométricos de Carretera del DG 2018, nos da como velocidad máxima una velocidad de diseño entre 30 y 40 kilómetros por hora. También debemos considerar que la pendiente para este tipo de carreteras, una pendiente máxima considerada es de 10%. Un peralte también máximo que se considera en esta carretera es de 12%. Ahora nos vamos a la sección típica de la carretera. Se va a considerar una calzada de 6 metros de longitud, con un bombeo de 3%, porque va a ser de una capa de afirmado, una berma de 0.50 metros con bombeo de 4%. Básicamente sería, bueno, las características del diseño de la vía, ¿no? Más resaltantes. Ingeniero, disculpe, voy a explicar la pregunta y luego va a venir la respuesta, o termino de explicar todas las preguntas. No hay ningún problema, de frente. Ya las preguntas son puntuales, nada más, así como Ya. siga. Ya, bien. El número 22. 22. Pregunta. 22 me dijo. Ya. Ahora, la pregunta 22 me dice, ¿cuáles son las características de las curvas horizontales de su vía, no? Bueno, en nuestro caso, bueno, en mi caso, disculpe, se presentó una 50 curvas, 50, a ver, son 50 curvas en mi proyecto, de las cuales 31 curvas son horizontales simples, 18 son curvas de transición y una curva de volteo se consideró, ¿no? Porque había una zona donde era necesario más que nada para cambiar el sentido de la carretera, ¿no? Y también se encontraba en una zona accidentada. Bien, las características de las curvas horizontales, ya mencioné los tipos de curvas que consiguen. Bueno, los radios de cobertura van a estar diseñados de acuerdo a las velocidades de 30 y 40 kilómetros por hora, ¿no? Bien, acá en las curvas horizontales vamos a hacer uso, ¿no? Del sobreancho, ¿no? El peralte también va a ser también importante, ¿no? Considerar acá en el diseño de las curvas, ¿no? Un peralte de 10%, la calzada también va a ser 6 metros, pero en este caso se va a adicionar, ¿no? El ancho del sobreancho, ¿no? Un bombeo de 6%. Y también, ¿no? El valor del bombeo de la berma, que es igual a 4%. Básicamente eso. Ahora voy a pasar a la pregunta número 40.
Bien, la pregunta número, disculpe, 40, me dice, ¿cuáles son los tipos de curvas verticales de su proyecto vial? Bueno, en nuestro proyecto, esto ya refiriéndose ya, ¿no?, al diseño de perfil, solamente consideramos la aplicación de curvas verticales convexas y cóncavas simétricas, ¿no? Y la pregunta número 47. ¿Cuál será la inclinación de su talud de su proyecto? Bien, nuestro proyecto se trabajó con un talud de corte de 1.5 vertical y 1 en la horizontal, ¿no? Ya que mi alineamiento se encontraba en mayor proporción en ladera, ¿no? Aunque acá voy a hacer una observación. Para determinar los taludes adecuados se necesitan los estudios de mecánica del suelo, drenajes superficiales y subterráneos, ¿no? Esto sobre todo para determinar la estabilidad de los mismos. Bien, ingeniero, eso sería todo con respecto a la resolución de las preguntas de mi parte. Eso sería todo. Eh, Voy a terminar aquí y le agradezco, ¿no? Y muchísimas gracias. Ya, muy bien. A ver, rápido nomás. Pregunta, la primera, la segunda pregunta y la última pregunta, bien contestadas. Me hubiera gustado que la tercera pregunta acerca de curvas verticales me amplíes un poquito más acerca de por qué has utilizado cada una de ellas. Pero bueno, ya dentro de la exposición está bien. Entonces son tres preguntas bien contestadas y uno por responder. El promedio es más o menos 5 puntos por pregunta, por si acaso, ¿ya? 5 puntos por pregunta. Se les está poniendo 4 preguntas. Y después, posteriormente, ya el trabajo se le estará dando la nota. Voy a hacer una revisión un poquito más exhaustiva de todo lo que ha hecho en su trabajo, del informe que ha pasado por Turnitin, porque todos los informes han pasado por Turnitin. De eso es lo que se está haciendo el informe, junto con todos sus archivos que ustedes han anexado. Gracias, señor Napoleón. Buen día. Continúo. Gracias, ingeniero. Buen día. Reyes Astete. Presente, ingeniero, buenos días. Sí, señor. A ver, apunte por favor sus preguntas. Ok, ingeniero. Pregunta 7. Pregunta 20. Pregunta 39. 7, 20, 39 y 50. ¿Está bien? 7, Ok, 20, ingeniero. 39 y 50. Ahí esto lo estoy mandando por el chat. Listo. Puede compartir. Iniciar, Ok, por ingeniero, favor. y comparto mi pantalla. ¿Sí puede ver mi pantalla, ingeniero? Inicia. Ok, ingeniero, voy a activar mi cámara. Ok, ingeniero. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, ingeniero? 8:45, ¿verdad? Ok, En pregunta. promedio, si puedes, 2 minutos por pregunta, mucho mejor. Ok, ingeniero. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las características de...? Bueno, primero voy a presentar el proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto tiene como nombre construcción de la carretera de Andahuaylas hacia el puente Pampatama. El docente de la asignatura es el ingeniero Parra Lavado Regnes Raúl. Y bueno, el nombre del expositor, en este caso mi persona, es Reyes Aceda Enrique. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta número 7, que viene a ser, ¿cuáles son las características de diseño de su vía? Bueno, Por entonces favor, para esto... comparte tu pantalla. Se ha ido. Ah, Vuélvelo a disculpe, compartir. ingeniero, ahí la vuelvo a compartir. ¿Ahí puede verla, ingeniero? Continuar así, continúa. Gracias. Ok, ingeniero.
Bueno, entonces yo he clasificado, bueno, la clasificación de mi carretera es una carretera de tercera clase. La carretera ha estado situada, pues, bueno, se ha dividido en dos tramos. El primer tramo es ondulado hasta la progresiva 45 y el segundo tramo es accidentado, ¿no? Hasta la progresiva 73 con 730, que es el punto final, ya llegando a Puente Pampatama. Entonces el terreno ha contado con estos dos tipos de orografía. Por eso es que hemos clasificado, por eso es que he clasificado la carretera en un tramo ondulado y un tramo accidentado. Esto con respecto a la clasificación por orografía. Y con respecto a la clasificación por demanda, bueno, la carretera cuenta con un IMDA inferior a 400 vehículos por día. Entonces, en ambos tramos, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2, se ha planteado una carretera de tercera clase, ¿no? Proyectándonos al futuro. Ahora concluyendo con la, perdón, y bueno, obviamente que solo a manera de añadir para responder la siguiente pregunta, ambos tramos se han diseñado con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Yendo a la siguiente pregunta, que es la pregunta 20. Pregunta 20. Ok. ¿Cuántos PIs y curvas horizontales obtuvo el alineamiento? Presentar las progresivas y ángulo de deflexión en cada cuadro. Bueno, yo obtuve 18 curvas del alineamiento. Todas las curvas fueron diseñadas con una velocidad de 40 kilómetros por hora. En este caso se consideró un radio mínimo de 50 metros. Esto para el tramo 1, para el tramo ondulado, ¿no? Porque para el tramo accidentado contamos con un radio mínimo de 45 metros. Todas se diseñaron con un radio de 50 metros, no hubo mayor complicación al momento del diseño en el software Civil 3D. Aquí podemos ver el ángulo de deflexión de cada curva. Y bueno, curva por curva, ¿no? Curva 1, ángulo de deflexión. Curva 2, ángulo de deflexión. Bueno, eso sería con respecto a la pregunta 20. Ahora, respondiendo a la pregunta número 39, ¿cuál es el procedimiento para el replanteo de una curva horizontal a la izquierda? Bueno, en este caso, primero se calculan los elementos de la curva, ¿no? Que vendrían a ser ángulo de deflexión, radio, cuerda larga, etc. Disculpe, ingeniero. 39, ¿verdad, ingeniero? Disculpe, creo que me equivoqué de pregunta. 39. Ok, ingeniero, está bien. ¿Cuáles son los parámetros de diseño geométrico en el perfil de su proyecto? Bueno, entonces, como mencioné anteriormente, el proyecto se ha dividido en dos tramos, uno ondulado y uno accidentado, ¿no? Entonces, tomando como referencia las tablas del DG 2018, ¿no? El diseño se ha hecho con una pendiente máxima, ¿no? En el primer tramo, en el tramo ondulado, con una pendiente máxima del 9%, tomando una velocidad de 40 kilómetros por hora. Y en el segundo tramo en el tramo accidentado se ha tomado una pendiente máxima del 10%, también considerando una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. En este caso, la pendiente mínima ha sido del 0.5% para ambos casos, ¿no? Porque no se han presentado casos, perdón, situaciones no convencionales, ¿no? Como se detalla en el DG 2018. La velocidad, bueno, 40 kilómetros por hora en ambos tramos. Y concluyendo con la última pregunta, que es la pregunta número 50, ¿verdad, ingeniero? Ok. Bueno, la importancia del diagrama masa en este caso en el proyecto fue para obtener en parte para obtener los volúmenes del movimiento de tierras, ¿no? Que en este caso nos sirvieron para determinar todo este apartado. Bueno, yendo a la pregunta 48, aquí tengo una tabla de todo lo que se pudo considerar al momento del reporte del volumen de movimiento de tierras, el área de corte, el área de relleno, el volumen de corte, volumen de relleno, volumen acumulado y el volumen neto. Bueno, el diagrama masa se realizó pues en el Civil 3D. De la misma forma también tuve el apoyo de una hoja de cálculo de Excel y fue definitivamente importante para determinar este aspecto, ¿no? El movimiento de tierras. Entonces, eso sería todo, ingeniero. Voy a concluir con mi exposición. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Igual ya desarrollado 3 preguntas consistentemente. La primera, la tercera y la cuarta. La segunda un poquito más de ampliación. Ahora, como hay un poquito más de tiempo, por favor, a todos los que, a ver, que han enviado su trabajo, no tengan a la mano el civil prendido, ¿no? Algo que se me estaba yendo. Y por ahí si pueden hacer el recorrido de su tramo final, ¿no? Como conclusión, ¿ya? De su trabajo final. Bien, ya, eso sería. A ver, continúo. Gracias, señor Reyes. Señor Takuna,
Palacios. Señor Tacunan Palacios. No está. Bien. Torres Berrocal. Torres Berrocal. No está. Celaya Agurto. Buenos días, ingeniero. Muy bien, señorita. Por favor, compártanos su PPT. Le doy las preguntas. Pregunta 15. Pregunta 34. Pregunta 44. Y por último, 49. Puede iniciar, por favor. Encienda su cámara. Gracias. Señorita Yuri, prende tu micrófono, por favor. Puedes iniciar. Aló, ingeniero. Estoy con celular también porque mi audio está un poco fallante en mi laptop. Sí, ¿me escuchan, ingeniero? Fuerte y claro. Puedes empezar. Ahí están las preguntas. 15, 34, 44 y 49. Ya. Buenos días, ingeniero. Mi proyecto consiste en la creación de servicio de transitividad en el centro poblado Ticllos, desde el centro poblado Ticllos hasta el centro poblado Zacacuta, en Chiquillán, capital del distrito de Bolognesi. La pregunta que le responderé será la pregunta 15. 15. Ya consiste, ¿cuál es el IMD actual de la vía que se diseña? Bueno, el IMD, el IMD actual de mi vía es de 286 vehículos por día. Este dato fue extraído de expedientes técnicos cercanos a la zona. Nos ayudamos de la normativa donde podemos ver qué vehículos van a ser elegidos en nuestra vía. Con respecto a la pregunta 34, dice, ¿cuál es el procedimiento para replanteo de una curva de volteo? Bueno, he hecho breve esto, que consiste, se replantea desde el ángulo de giro, de esa manera poder tener una cuenta con el azimut y tener un ángulo para el cálculo de sus elementos de la curva horizontal. La pregunta 44. La pregunta 44 consiste, ¿qué elemento consideró para su sección transversal para su diseño? Bueno, se consideró los carriles, las bermas, las cunetas,
además de los taludes de corte y relleno, de esta manera poder generar el movimiento de tierras correcto de acuerdo a la norma de G 2018. En el ancho de calzada, según normativa, me salió 6.6 metros. En el ancho de berma me salió 0.90 metros y un bombeo de 3%. Y la pregunta 49 consiste, ¿cómo determina el ángulo de diagrama en masa de su proyecto? Bueno, se determinó a partir de la rasante con el perfil de terreno, lo cual nos permitió evaluar el relleno y corte en toda la progresiva de la carretera. De esta manera, graficar en el perfil longitudinal mediante colores referidos y rellenos de corte. Aquí me ha ayudado del Civil 3D y de algunas hojas de Excel para procesar los datos. Bueno, quería también mostrar se observa mi elección de ruta. Estás compartiendo tu PPT. Ahora se observa. Ahora sí. Dale en ampliar pantalla. Ahí, ok. Bueno, aquí he tratado de hacer mis 3 rutas. De mis 3 rutas le he planteado mis puntos de controles en cada ruta y bueno, plantear cuál sería la más óptima. Y según lo que he hecho por el método de Bruce y método de peso absoluto, y también aparte que une pueblos, me salió la ruta 1, que es la óptima. Entonces, eso es mi ruta de diseño. Lo que hice fue hacer todo el diseño geométrico, que consistía en obtener los perfiles longitudinales y transversales. Creo que está. ¿Puedes darle el recorrido a tu ruta 1? Ya para terminar, por favor. Claro. Básicamente quiero ver el recorrido, ¿no? Por favor. ¿Sí se observan, ingeniero? Sí, estoy observando el AutoCAD, no hay ningún problema. Ya, bueno, el recorrido comienza desde el pueblo, está demorando. El centro poblado Tictio. Va a demorar. Ya, y mi velocidad de diseño, según normativa, le he planteado que es 40 kilómetros por hora. Está demorando. No hay problema, no hay problema. Yo entiendo esa parte. Ya, aquí se ven las curvas. Bueno, aquí lo que hice es una curva simple, porque el terreno, bueno, según normativa y con el terreno que tengo, me dio para trabajar solo con curvas simples. Y acaba en el centro poblado Tacacuta. Ya, listo. La corrida de la carretera. ¿Llegaste a hacer la corrida de la carretera? Corrida, lo hice nada más los perfiles ingeniero y el general. Ya, listo. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya, no se preocupe. En la parte final siempre hay una corrida de una carretera, ¿no? O sea, cuando ustedes terminan de hacer un proyecto, siempre hay una corrida para ver cómo va a quedar tu proyecto final. Ya, eso es lo que me refiero con la corrida. Perfecto, ya, gracias. Puedes dejar de compartir. Voy a llamar al siguiente participante. Bernaola Campos. Sí, ingeniero. Un ratito. Puedes compartirme tu PPT. Te voy dando las preguntas. ¿Estamos? Pregunta 6. Pregunta 19. Pregunta
Pregunta 36. Y pregunta 47. Ya estoy observando tu PPT. Las preguntas están ahí en el chat, ¿ya? 6, 19, 36 y 47. ¿Puedes iniciar, señorita Naola, por favor? Puedes prender tu cámara también. Gracias. Prende tu micrófono. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. Ingeniero Raúl Regner Parra Lavado. Mi título de proyecto es Creación de los servicios de transitabilidad del centro poblado Patacancha al centro poblado Uchuipampa de la provincia de Huamán. Pasaré a la pregunta 6. Que nos dice, ¿qué puntos de control identificó en la vía que diseñó? Acá tenemos los siguientes puntos de control. Escogí la ruta número 2. Tenemos los siguientes puntos de control, ¿no? Que tenemos el pueblo Patacancha hasta llegar al pueblo Uchuipampa. Tenemos lo que son los ríos, el pueblo Totorapampa, Circamarca, el río Chimimayo, que está por aquí. Uniendo con la carretera, uniendo con esta carretera de aquí, el pueblo San José, el río Uicamayo, el pueblo Pincojuarco, el otro pueblo Puntas, otro río, el pueblo Cangallo, el pueblo Yurayaco, el pueblo Matero, el pueblo Huachuapuquio, otros ríos, el Potrero, el pueblo Potrero, los otros ríos. Y así como se puede observar, tenemos los diferentes puntos de control, ¿no? En esta ruta. La ruta que elegí es la ruta número 2, como ya lo mencioné. Para la pregunta 19. ¿Qué criterios tuvo para el trazo del alineamiento de la vía? Según el DG 2018, consideré la velocidad directriz de 40 kilómetros por hora y cumpliendo con los radios mínimos de 50. Acá, según el DG, ¿no? En la tabla 302.1, mi velocidad 40 y mi radio mínimo que es 50. Aquí. Que es lo estipulado para una carretera de tercera clase con el tipo de orografía, que es el tipo 2. Con esta velocidad de diseño, además, con tangentes mínimas de 11. Para una velocidad de 11, no, para una velocidad de 40, tuve los tangentes mínimos de 111. Ahora la pregunta 36. ¿Cómo se realiza el cálculo de los elementos de las curvas en espiral? Aquí lo resumí. Se replantea como una curva simple, pero teniendo en cuenta si es simétrico o no simétrico. De esta manera, para poder evaluar los radios de giro con los ángulos de deflexión. Pasaré a la pregunta 47. ¿Cuál será la inclinación de su talud de su proyecto? Pregunta, no diapositiva, pregunta. Allá, 47. ¿Cómo determinó el cálculo de movimientos de tierras de su proyecto? Aquí determiné a partir de la diferencia entre perfil de terreno y perfil de rasante. De esta manera he realizado un corredor que irá por todo el alineamiento, a lo cual estará definido por la sección típica. De esta manera se va a poder calcular lo que es el corte y el relleno, según las capas de sección típica. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Ya, igual, ¿tienes la corrida de tu trabajo?
¿Nos puedes mostrar tu corrida final o no, o te llegaste solo al diagrama masa? Solo al diagrama masa, ingeniero. El video de corrida no lo obtuve. Ya. Igual, ya que ser un poquito más, te digo, en el momento de responder. La última pregunta estuvo bien respondida. Las tres primeras, la primera también estuvo muy bien respondida. Las dos siguientes como que te falta un poquito más hay que sustentarlo un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, te hablaba de la pregunta 19, si es que no me equivoco. Puedes poner la pregunta 19. Ahí hablábamos acerca de las curvas. Ahí hay que plantear, ¿no? Cómo se hizo la curva. Hay que describir un poquito. Cuando se habla de cómo realizaste, es descripción. Entonces, cuando sustentas y te dicen cómo realizaste esto, describe los procedimientos o el procesamiento. ¿Estamos? Básicamente son algunas cosas que se les van observando ahí. No hay mayor tiempo tampoco, ¿no? Son cantidad de trabajos. Pero está bien, ya ahí revisaremos el trabajo. Muy bien, gracias, Rosa. Ana, hola. Gracias, ingeniero. Siguiente trabajo. Santos Quispe. Buenos días, ingeniero. Ya, perfecto. Compartiéndonos tu PPT, por favor. Ok, ingeniero. Te doy las preguntas. Pregunta 10. A ver, un ratito. Pregunta 18. Pregunta 30. Pregunta 47. 10, 18, 30, 47. Puedes iniciar, ya estoy viendo tus PPTs. Prende tu cámara, Nancy, puedes, ya, por favor. Sí, ingeniero, mi laptop no me da acceso para activar. Ya, ¿Me puede inicia. Ok, ingeniero. Bien, buenos días, ingeniero y compañeros. Les voy a presentar el diseño geométrico de carreteras en Pacapausa, del cuadrante 30 que me tocó para representar. Mi nombre es Yadira Santos Quispe, el docente del curso, el ingeniero Regner Raúl Parra Lavado, para el curso de Caminos. El nombre de mi proyecto es la creación vecinal a nivel de la trocha terrazable del tramo de Pacapausa a Niso, UMSLN, subestación eléctrica, en el distrito de Pacapausa, provincia de Parinacochas, del departamento de Ayacucho. Bien, empezando con la pregunta número 10. Bien, se menciona, en esta pregunta nos da a detallar de los trazos de gradientes como opción, por qué eligió lo que está representando. Bien, para esto sí, es muy importante saber también que pues antes de hacer una elección tenemos que detallar lo que ciertos métodos por los que va a pasar. En este caso, según la clase, también lo que pudimos observar, nosotros hemos usado lo que es el método de Bruce. Se realizó el análisis y evaluación de las alternativas, en este caso 3 rutas por el método de Bruce, y se ha llegado a establecer la ruta número 1, es la mejor ruta por presentar una menor
longitud resistente, que la ruta 2 como también la ruta 3, tanto de ida y de vuelta. Para esto es muy importante tener en cuenta los valores de inverso del coeficiente de tracción para nosotros poder saber qué tipo de superficie, a qué tipo de superficie nos estamos atravesando. Según a eso, según lo que nos va a indicar lo que es el manual de G 2018, vamos a obtener un valor A, por la que en este caso hemos obtenido según acompañamiento estático el dato de 35. De esta tabla se pudo ver la clasificación de elemento para detallar lo que era nuestra constante. Bien, para la pregunta número 8. ¿Qué criterios tuvo para el trazo de alineamiento de la vía? Es muy importante para aquí en este tema ver lo que es el relieve de nuestro terreno, ver la topografía, como también es muy importante ver la velocidad de diseño. Para una ruta escogida deben establecerse tramos en la que según su clasificación por demanda y hora vamos a estar viendo en cuánto es la velocidad máxima. Para esto sí también se ha realizado lo que es las velocidades. Como nosotros tenemos en este proyecto son 4 tramos para esta ruta elegida de clasificación de carretera de segunda clase. Según el tipo de geografía para el tramo número 1, nosotros tenemos el tipo 1 y pues nuestra velocidad es de 80 kilómetros por hora y así consecutivamente hemos tenido que evaluar los distintos clasificaciones según la orografía y así poder detallar qué es lo que corresponde para nuestro alineamiento. Bien, para la pregunta 30, bien, para la pregunta 30 nos hace mención qué son las curvas de transición y dónde las podemos aplicar. Según lo que nos menciona el manual, porque es muy importante también siempre ir de la mano al momento de realizar dicho trabajo, nos da a detallar que las curvas de transición son espirales que tienen por objeto evitar las discontinuidades de la curvatura del trazo, por lo que en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de seguridad, comodidad y estética que es el resto de los elementos del trazo. Esto con la finalidad y a fin de poder de pasar de la sección transversal con bombeo correspondiente a los tramos de tangente, a la sección de los tramos en curva provistos de peralte y sobreancho es necesario intercalar un elemento de diseño como una longitud en la que se realice el cambio gradual a la que se conoce con el nombre de longitud de transición. Bien, esto con lo que respecta a la pregunta 3. Y pues para nuestra pregunta 47, bien. Para nuestra pregunta 47 tenemos esto. Nos hace mención para detallar cómo determino el cálculo del movimiento de tierras en su proyecto. Para esto les voy a mencionar una pequeña introducción sobre el movimiento de tierras. Un movimiento de tierras corresponde al desplazamiento de proporciones de la superficie terrestre hacia un punto específico en el cual se va a llevar a cabo un proyecto anteriormente estudiado, que servirá
para un desarrollo económico urbano o rural, social e industrial. Bien. Esto nosotros hemos podido obtener con el Civil 3D, una vez definido nuestras longitudes de elementos transversales, las calzadas, las bermas, las cunetas, los taludes. Anteriormente aquí hice mención sobre estos datos, que es muy importante siempre establecerlos según lo que son nuestros tramos correspondientes, ya que tienen distintas velocidades, un otro tipo de orografía, y pues todo ello, ¿no? Es importante tener en cuenta ello. Muchas gracias, ingeniero. Eso es con lo que respecta a las preguntas. Muy bien. Igual, cuando se expone, no hay que mucho, a veces se nos van algunas palabras, ¿no? Que lo repetimos. Y eso hace como que al jurado, cuando empiecen a sustentar un trabajo, eso va a hacer que el jurado entienda como que estás un poquito dudando de lo que has hecho en tu trabajo. Entonces, eso es recomendación para todos, no traten de hacer eso. Eso de alguna otra manera les disminuye puntos en el momento de una sustentación. O sea, se hace notar nerviosismo, más que nerviosismo, hace notar que haya dudas al momento de esto. Ya, igual, ¿ya? 3 preguntas bien contestadas, 1 falta un poquito más de sustentación. Muy bien, listo, continúo, ¿ya? Continúo. A ver, siguiente trabajo de Garamande Bautista. Ingeniero, buenos días. En un momento lo presento un poco. Muy bien. Comparte tu PPT y ahora te doy las preguntas. Pregunta 3. Pregunta 18. Pregunta 36. Y pregunta 49. Repito, 3, 18, 36 y 49. Puedes iniciar, Freddy. Bien, ingeniero. Muy buenos días, ingeniero Regner, compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer el proyecto titulado Estudio para el diseño de carretera Corongo-Jancapampa, en las provincias de Corongo, Sihuas y Pomabamba, en el departamento de Ancash. Para este proyecto, al ser demasiado extenso, se le dividió en 2 tramos, en 2 rutas se podría decir, ¿no? La primera ruta, que es de la que vamos a evaluar, que es Corongo-Colpapampa, de la cual se va a realizar por posteriores cálculos a los primeros 8 kilómetros, de la progresiva 00 a la progresiva 8 más 140. Respondiendo a la primera pregunta, que es las actividades socioeconómicas, al ser estas zonas, lugares ubicados en la sierra, la población mayormente se dedica a la agricultura. Y Corongo principalmente se dedica a la producción de calabazas, como están viendo aquí, y además muchos productos más que dan, ¿no? Esto es parte de la sierra. También se dedica a la población, a la ganadería, y también una actividad que últimamente está tomando más impacto es la minería. Y como también tenemos el turismo, que también últimamente está desarrollando mucho lo que es el turismo en esta zona. Ahora, pasando a la pregunta 18, que es los criterios que se tomaron en cuenta para el alineamiento de la vía. El primer criterio a tomar en cuenta es el relieve del terreno. Para eso ya
tenemos que determinar la clasificación por orografía, y nuestra carretera se encuentra en tipo 2 y 3, ondulado y accidentado. Este es un criterio muy importante para realizar el alineamiento, ¿no? Otro criterio es la velocidad de diseño, que parte a partir del tipo de orografía que se tiene, y a partir de ello calculamos la velocidad de diseño que controla las distancias de visibilidad. La pregunta 36. Ya, es el planteo de una curva espiral. Bueno, en este caso voy a dar definiciones generales, ya que no planteé en mi diseño curvas en espirales, ya que todo la realicé, lo único que realicé fue curvas circulares. Pero para replantear una curva espiral, lo primero que se hace es se determina un nuevo ángulo, un nuevo ángulo de la curva central circular mediante la siguiente fórmula que está aquí. Luego se obtiene la distancia total, o sea, el desplazamiento, y a partir de ello calculamos los elementos de la curva central. Y por último, calculamos el TS, o tangente total, y las distancias hasta del punto inicial y punto final hacia el PI principal, mediante la siguiente fórmula que se presenta a continuación. Y por último, la diapositiva número 49, que es la determinación de diagrama masa, que es la relación de movimientos de tierra de acuerdo a cada kilómetro, ¿no? Acá, como podemos ver, se realizó del kilómetro 0 al kilómetro 1, y este es el diagrama masa, que parte a partir del reporte de movimiento de tierras que se realizó. Acá como una acotación, que acá tenemos la progresiva, se calcula el área de relleno, el área de corte, el volumen de relleno, el volumen de corte, el volumen acumulable de relleno, el volumen acumulable de corte y el volumen neto. Y este volumen neto de movimiento de tierras se relaciona con o sea, la relación que hay entre corte y relleno en cada kilómetro. Y ese es el diagrama masa que se determinó. Eso sería todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias. Ya. La pregunta cuando siempre se les plantea cómo replanteó esto, sí, es bueno informar, ¿no? No se realizó, pero primero sustenten cómo se replantearía, aunque sea teóricamente, y posteriormente ya dicen, no, en el no hubo necesidad, ¿no? No hubo la necesidad, no pongan esa palabra, no se realizó, porque si no se realizó, pero en algún determinado momento habrá habido la necesidad, obviaste algo, ¿no? Entonces, recomiendo, ¿no? No hubo la necesidad por temas de diseño, de la poligonal, lo que fuera, no hay un sustento de por qué no hubo una necesidad. Es mejor decir, no hubo una necesidad, a que no se realizó, no se hizo. O sea, hay que tratar de en esos tonos. Esto es para todos, ¿sabes? Yo estoy hablando en forma general. Siempre hay errores que a uno u otro le puede salir en una sustentación. Recuerden que probablemente ustedes ya van a presentar una tesina para su bachiller. Ojo, y eso van a sustentar. O sea, esto ya es una preparación para una sustentación y ahí no van a ser grupal. O sea, que olvídense que eso que va a ser grupal, o sea, eso va a ser individual. Entonces, me gusta que en las sustentaciones que haya, yo analizo de uno en uno y veo. Ya, entonces, muy bien, señor. Muchas gracias, señor Freddy. Puedes dejar de compartir. Bien, a ver, continúo ya. Bien, en todo caso, me faltaría dos compañeros que he llamado que no han contestado, ¿no? Que en este caso sería Tacunan Palacios. ¿Está?
Sí, ingeniero, nada más que había llegado a terminar mi diapositiva, ingeniero, pero sí tengo los criterios que he podido trabajar dentro de mi carretera. Ya, pero se supone hay un balotario, hijo. ¿Ya vas a exponer? ¿De acuerdo al balotario? Claro, puedo, a ver, bueno, intentarlo porque Ya, no vas llegué a a terminar tener las 0-0. preguntas. A veces es muy preferible hacer algo, ¿no? Claro, Igual, a veces no se cumple el trabajo, pero ya se presenta algo. Hay observaciones dentro de un trabajo, hay observaciones dentro de un trabajo. Puede haber observaciones en la entrega de un expediente técnico, siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber. A no presentar nada y estar multado, penalizado, es mucho peor. Bien, señor, a ver, le voy a dar sus preguntas. Pregunta 10. Ustedes tienen las preguntas. Pregunta 22. Pregunta 32. Pregunta 44. ¿Puede responder eso, señor Takuna? Aunque sea, muéstrenos su trabajo, su PDF, ¿no? claro, a ver, ingeniero, voy a compartir. 10, 22, 32, 44. Para compartir mi pantalla completa, ingeniero. ¿Dónde? Ingeniero, se logra apreciar, pero quería compartir mi pantalla completa. Ya, muy bien. No, está bien, suficiente, no hay problema. Puedes Sí, iniciar, hijo, puedes iniciar. también quería trabajar con mi civil para que pueda observar. Bueno, a ver, bueno, muy buenos días, compañeros, ingeniero. El tema a desarrollar el día de hoy es acerca sobre la elaboración de nuestra carretera, ¿no? El cual nosotros iniciamos como primer tramo, iniciamos del lugar que es Chota y esto llegamos a culminar en el distrito del anexo de Chubut. Bien, vamos a dar respuesta a las preguntas. Bien, en la pregunta número 10, donde nos dice de los 5 trazos de gradiente con opciones, ¿por qué eligió lo que se está presentando? Bien, esto lo elegimos en sí porque hicimos un cuadro de evaluación que es el método de Bruce y también empleamos el cuadro de pesos. Cuando empleamos esto, bueno, en sí lo determinamos en relación a las distancias y las cantidades de peso en este caso, que nos va a tomar elaborar estas carreteras, ¿no? Entonces, se hizo esa evaluación. No sé si quiero presentar también ¿Se logra ver también mi Word, ingeniero? Hijo, con el PPT nomás, no te va a alcanzar mucho tiempo. Concéntrate en Ya, las preguntas y responde las preguntas. Nada más, ya, hijo. ya, ingeniero. Tranquilo. Ya. Entonces se eligió la carretera porque en sí la ruta número 1 nos determinó con menor longitud y un peso menor, ¿no? Entonces, mediante esas determinaciones, nosotros elegimos nuestra ruta elegida, ¿no? Bien, ahora la pregunta 22, donde nos dice cuáles son las características de la curva horizontal de su vía. Bien, en sí, en nuestras curvas horizontales están determinadas por distintos factores, ¿no? En este caso, tuvimos alrededor de 18 curvas, no, 31 curvas, de las cuales espirales tuvimos alrededor de 8, y el resto, aunque fueron curvas horizontales, en este caso, aunque vendrían a ser las curvas simples, ¿no? Bien, Dara, la otra pregunta
la 32. Ya, bueno, las curvas de volteo, normalmente estas se suelen dar cuando, en nuestro caso, no encontramos una curva de volteo. Lo que sí encontramos fueron curvas simples y curvas en espiral, pero las curvas de volteo suelen darse cuando el relieve del terreno, en este caso, lo amerita debido a que tienden a ser demasiadas cerradas, y entonces se tiene que plantear una curva de volteo para que en este caso el carro se pueda desfasar o desplazar en este caso con toda comodidad, ¿no? Bien, ahora la pregunta 44. Bien, la pregunta 44, ¿qué elemento consideró para su sección transversal sobre su proyecto? Bien, en este caso nosotros consideramos, en cuanto a secciones, tuvimos un ancho de carril de 360 por cada carril. También tuvimos una berma de 90 centímetros. Esto va de acuerdo a la norma, que para una carretera de tercera clase, nos va de acuerdo al tipo de orografía también. Y bueno, nos salió que necesitábamos un ancho de berma de 90 centímetros con una pendiente del 4% también, ¿no? Y bueno, también se consideró lo que es las cunetas y las taludes también, ¿no? Eso fue con respecto a los elementos de sección transversal que consideré en mi proyecto ingeniero. Ya. Muy bien. Listo. Ya, ahora, igual, ¿no? Cuando van a presentar un proyecto, igual, ¿no? O sea, cumpla con presentar el proyecto. Presente. Puede haber observaciones, puede haber. Sí, pero si te han anticipado antes, oye, esto es así, 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 es la segunda, la tercera, la cuarta vez, ya no debería de haber observaciones en un trabajo. Eso está clarísimo. Antes de que se sustente, se supone que un trabajo ya debería de haber pasado por todos los filtros y simplemente ya es exponer. Igual, ustedes van a llegar a un municipio y decir, a ver, señores, pónganme este proyecto. Así, pero ingeniero, recién lo voy a hacer. No, olvídense de eso. Ustedes ya están en una preparación final. Bien, señores, esos han sido todos los señores. Ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Han sido todos los que han presentado su trabajo y que han tenido una similitud menor al 25%. Ya, a ellos felicitaciones, han hecho un trabajo, se ha visto los avances de los trabajos, se ha visto el análisis de todo el trabajo en conjunto. No vayan a pensar que solo estoy viendo el PDF porque estoy viendo toditito el trabajo entregado hasta el final. Hay un análisis de carpetas, de archivos, de DWGs y todo ello. Hay otro grupo que ha presentado que no ha llegado al 25% de similitud, pero que tienen dentro de sus avances, han hecho algo. Entonces, no sé qué es lo que ha pasado ahí. No sé qué es lo que ha pasado porque se les ha mandado el análisis de similitud. A ver, sí, señor Ronaldo, lo escucho. Buenos días, ingeniero. Disculpe, ingeniero, no sé si tal vez o personalmente quisiera solicitarles, tal vez me puede dar la oportunidad para exponer el trabajo que hemos realizado. He revisado el informe que nos ha enviado y bueno, hay muchas partes en las cuales he ingresado a ver qué información, bueno, se supone que está plagiado y me salen tesis que en ningún momento he revisado o al menos he visto bien. Claro, hay una parte así que no he citado, ¿no? Porque consideré que no, no iba a pasar el 25% y al final resultó mal. Ya. Vas a sustentar tu trabajo con una observación, que para la noche me presentes tu trabajo citado. ¿Estamos? O sea, vas a levantar la observación del 30 y tú tienes 30 y tantos por ciento. Sí, ingeniero, No hay ningún 34%. problema. ¿Sí? Sí, Entonces, ingeniero. citas, levantan esas observaciones a los que han presentado, ¿no? Los que no han presentado definitivamente no hay nada, ¿no? O sea, no hay lugar a y es penado y es multa. En este caso,
hay valentía en decir, y eso es lo que se considera al final, ¿no? Yo les dije bien claro, si hay un tema de que quieres realmente, hay todo un tema de que has investigado en tu trabajo y todo esto, se da la oportunidad. Si no, simplemente ahí queda. Adelante, señor Ronaldo, le voy a dar sus preguntas. Gracias, ingeniero. Pregunta 11. Pregunta 20. Pregunta 33. Pregunta 41. Puedes iniciar. Ya, ingeniero. Bueno, buenos días, compañeros. Ingeniero. Bueno, ahora les voy a presentar el proyecto que se realizó en el transcurso del semestre, el cual se trata de la apertura y pavimentación de la carretera Chasquipampa-Totora. Bueno, para el informe realizado, se trabajó en el primer tramo, que se encuentra, bueno, está desde el kilómetro 00 hasta el kilómetro 9 más 750. No, bueno, ahora voy a proceder a realizar las preguntas. Bueno, para la evaluación final de la vía se consideraron todas las secciones. Bueno, primero se tienen los datos, ¿no? Los datos de diseño, según el manual de carreteras, el cual para la selección primero se realizó la selección de la velocidad de diseño, de acuerdo a la clasificación de carretera, ¿no? Bueno, en este caso se clasificó la carretera en una carretera de tercera clase, puesto que, bueno, tomando como referencia los datos de un expediente técnico, dentro del cual el IMDA era menor a 400, por lo cual se planteó una carretera de tercera clase. Entonces, con esa clasificación se tomaron las velocidades de diseño. Además de ello, teniendo en consideración la clasificación por orografía de tipo 2 y 3, ¿no? Entonces, se plantearon dos velocidades. Para dentro del 00 al 5 más 750 se planteó una velocidad de 60 kilómetros por hora, y de la progresiva 5 más 750 hasta la progresiva 9 más 750 una velocidad de 50 kilómetros por hora, debido a que contaba con una clasificación por orografía de tercera clase. Bueno, además de ello, para el diseño se tuvo en cuenta las curvas, ¿no? Que en el proyecto contamos con, bueno, el proyecto cuenta con 20 curvas, de las cuales 3 son curvas en espirales, ¿no? Y posterior a ello se tiene el diseño de perfil, el cual se realizaron únicamente con curvas simétricas, ¿no? Cóncavas y convexas. Las velocidades de diseño, bueno, como ya explicé, el tramo de estudio se dividió en dos, que es Pregunta 20, el primer... 20. Perdón. ¿Cuántos PIs y curvas horizontales obtuvo el alineamiento? Bueno, aquí tenemos la tabla, ¿no? La tabla de los elementos de curva, dentro de los cuales, como mencionaba, tenemos 20 curvas, de los cuales 3 son curvas en espiral, ¿no? Estas curvas en espiral se plantearon de acuerdo a las consideraciones que tiene el manual de carreteras, en los cuales nos proporciona radios, los cuales pueden prescindir de curvas en espiral, ¿no?
para velocidades de 50 y 60 kilómetros por hora. Dentro de estas curvas tenían un radio menor al límite que nos indica en el manual de carreteras, por lo tanto se plantearon curvas en espiral. Bueno, en el proyecto no cuenta con curvas de volteo debido a que no fue necesario, ¿no? Ya que no requeríamos más ascenso del que podíamos tener según a la orografía del terreno. Este es todo el tramo de la carretera, ¿no? Como se puede visualizar. Tenemos el inicio, la población y las curvas, ¿no? El cual se visualiza el recorrido ahí. Ahí tenemos la parte superior y aquí termina el recorrido. Hasta ahí es el primer tramo que se está considerando en el diseño, ¿no? Como ven, aquí en la parte final es ya de ascenso. Bueno, aquí tenemos el caso práctico de una curva vertical cóncava simétrica, ¿no? El cual se tomaron los datos del proyecto. Aquí tenemos que ver los datos de la progresiva, las cotas, ¿no? Con estos datos y además de que respetó lo que es las pendientes mínimas de 0.5%, esto por cuestiones de drenaje en cunetas. Entonces, con esos datos tenemos la progresiva, el PI de la curva vertical, y tenemos el PC. Para esto se determina, según los monogramas del DG 2018, de manual de carreteras, se determinó una longitud de 400. Entonces, con esta longitud de curva de 400, se realizó el planteado de codas para lo que es la curva vertical. No tener en cuenta, por ejemplo, acá la pendiente de entrada de 4% y la pendiente de salida, como se visualiza, de 0.5%, ¿no? Entonces, con esto y las cotas, tendríamos que, para antes del PI, tendríamos por cada 10 metros que está teniendo en cuenta, estaríamos a 0.40 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos las distancias de 10, de 20, 30 respecto al eje, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. Entonces aquí tenemos la corrección para lo que son las cotas y por último aquí ya tenemos las cotas corregidas. Bueno, eso sería por parte de las preguntas, ingeniero. Y ingeniero, también tengo para presentar lo que es el recorrido de la carretera. A ver. Aquí, ingeniero, no sé si... Tenemos aquí lo que son el plano de las secciones, como se puede visualizar acá. Estas es las secciones, tenemos el volumen de corte y de relleno. Bueno, solo el plano. Secciones. Y aquí también tenemos los planos, uno de los planos en plana, ¿no? El cual es el inicio, el primer tramo, el primer kilómetro de toda la carretera. Aquí tenemos ya el recorrido virtual que se realizó de todo el proyecto. Como se puede visualizar, aquí están las curvas. También en las curvas se puede visualizar el peralte, pero en este caso el peralte no es muy pronunciado debido a que las curvas los radios son amplios, ¿no? Acá se ve todo el recorrido. Bueno, acá están los taludes de corte también. Aquí, por ejemplo, según la clasificación de terreno, acá se puede visualizar que esta primera parte tiene una clasificación de terreno que es una roca fija. Es debido a eso una clasificación
de roca fija. Es por eso que los taludes no son, bueno, el talud es de 1 a 10, ¿no? Y tenemos otras zonas en las cuales ya, según la clasificación por terreno, la información se sacó de la información publicada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, en los cuales hay tramos de la carretera que tienen una clasificación que se encuentran clasificadas como arenas o gravas, ¿no? Gravas sueltas. Es por eso que, por ejemplo, aquí aún los taludes no son muy, bueno, son menores, ¿no? Que a los que se va a visualizar hoy. Perfecto. En Gracias. esta zona, por ejemplo, tiene mayor talud. Sí, Bueno, ahí hay ese mayor sería, inclinación de talud. sí, Muy ingeniero. bien. Ese sería Muy todo. bien, Muchas gracias. perfecto. Gracias, Ronaldo. Ya, pero igual, me citas el trabajo y lo vuelves a reenviar. Bien, Ya, ingeniero, señores, muchas gracias. entonces, gracias por dejar de presentar. Con eso estaría yo prácticamente terminando. Sí, señor Guamaní, dígame. Ingeniero, disculpe, es mi trabajo también Señorita. pasó con el similitud. No sé si podría también presentarme, exponer, ingeniero. Vamos a ver cuánto de similitud tienes. Ya, bueno. Te doy las preguntas. Todavía está dentro del parámetro, ¿no? Pero con la observación de que levantes hoy día las observaciones. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ese compromiso, porque si no están en observación, no les voy a, no vayan a pensar que ya les subí la nota y ya pasó su nota. Ya, a ver, te doy las preguntas. Apunta, por favor. Pregunta 5. Pregunta 17. Ya puedes estar compartiendo. 5, 17. 25. 50. 5, 17, 25, 50. Baja en su manito. Puedes iniciar, ya estoy viendo tu pantalla. Ok, ingeniero. Ingeniero, buenos días y compañeros presentes. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo, que es diseño geométrico de la carretera Concepción San Miguel de Chacrampa, Ayacucho, Purímac. Bien, la pregunta número 5. ¿Qué puntos de control identificó en la vía de diseño? Bien, mi carretera, mi diseño está entre el pueblo de Concepción hasta el pueblo de Chacrampa, ¿no? Y en la ruta encontré lo que viene a ser este río, también un pueblo de Pacomarca, que está en la progresiva 4 más 340. También el pueblo de Lipchicatza, que está a la progresiva 11 más 780. El pueblo de Pucará, y también dentro de ello, pasamos muy cerca por un lugar arqueológico que está en la progresiva 36 más 020, ¿no? Y también tenemos el pueblo de Contay. Y aquí podemos observar en el Google Earth mi vía que he diseñado. Con respecto a la pregunta número 17, ¿cuál será el IMDA final para su diseño de vía? Bien, para obtener el IMDA, primero yo identifiqué un conteo vehicular ya realizada de ese tramo, de esa carretera, y a partir de ello, bueno, yo he hecho su proyección, ¿no? Y bueno, esto es ya mi IMDA generado, que es al 15%, porque mío es para un mejoramiento. Y a esto pues lo he sumado, ¿no? Con lo que viene a ser la otra tabla que me daba para proyectado, y este es el final
proyectado que me vota que para el 2034 voy a tener 263 IMDA proyectado, ¿no? Y este sería pues mi IMA de diseño. Bien. Con respecto a la pregunta 25. La 25 es ¿cómo se realiza la transición de los peraltes en la vía de diseño? Bien, ingeniero, en este caso no le puse mi PPT, pero los peraltes se obtuvo a partir de la norma DG 2018. Ahí nos dan parámetros referente según lo que viene a ser nuestra velocidad, y nos dan parámetros máximos de peraltes que podemos considerar para nuestra vía, ¿no? Bien, en la pregunta 50, ¿cuál es la importancia del cálculo de diagrama de masa para su proyecto? Un diagrama de masa primero va a ser muy importante porque presenta una vista gráfica de todo el material, ¿no? que va a ser desplazado para el diseño. Y esto nos va a indicar, ¿no? Los puntos de equilibrio de transporte y de pago. Para ello sería muy importante, ¿no? Determinar si está o no correspondiente. Por ejemplo, acá mi gráfica me bota, que esta gráfica la obtenía a partir del civil. Y a manera de conclusión, tengo acá mi civil, y este es mi tramo de diseño. Y aquí tengo mi perfil. Y aquí viene a ser mis cortes, ¿no? Mis secciones transversales. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, a ver, yo te aconsejo algo. Cuando vas a poner los cuadros, eso es lo que te ha subido bastante en tu informe. Cuando tú pones los cuadros, si vas a tipear los cuadros, abajo ponle la fuente. Sí, ingeniero, lo he puesto. En tu trabajo. Ah, ya. En el trabajo no está. En el trabajo 60, 70, 3, todo eso lo ha considerado como plagio, copia. Sí, ingeniero. Entonces hay que tener cuidado en los trabajos, señores. Cuando ustedes van a hacer un cuadro, abajo pongan la fuente. Citen la fuente. Si está 10 directos del DG 2018, citen. Porque ustedes no han generado estas tablas. Ustedes no son propietarios de estas tablas, al menos que ustedes lo hayan hecho. Eso es muy distinto. Pero si no, en la mayoría citen. Está permitido citar, porque tú no estás sacando las tablas de otro lugar. Eso para todos, ¿ya? Listo, Okay, muy bien. ingeniero, gracias. 9:45. Estoy terminando la clase el día de hoy. Ingeniero, ¿me Omey, podrías poner un favor? Es 9:45, hija. Yo ya termino mi clase el día de hoy. Será la exposición para el día de mañana, pero tú no has presentado un trabajo. Sí, ingeniero, justo estaba conversando con el de sistemas. Ese archivo yo nunca lo tengo, no lo tengo en mi laptop, o sea, no. Archivo. No, pues si no tengo un trabajo que hayan presentado al plazo del día de ayer, no van a exponer ningún trabajo. Porque no Pero tengo ingeniero, que yo pasarlos en tengo un captura de Zoom, nada. pantalla que envié el trabajo. Bueno, tendrías que enviarme a mi correo, hija, para absolver, porque como les digo, acá hay un grupo de alumnos que han presentado por el informe. No, tengo problemas de aula señal, virtual. ingeniero, y siempre me pasa esos temas, pues, ¿no? Y por eso, para corroborar que sí envié justo a la hora. Bien, no se me ha informado nada. No se me ha informado nada, no me ha llegado al correo nada. No, bien, no le he tal vez podido está enviar a su faltando correo porque usted no revisa su correo, pues, ¿no? Pero sí, Bueno, disculpe, señorita, ¿usted está acusando de algo? No, ingeniero, No, me está acusando de algo, señorita, disculpe, No, porque acabo de ingeniero. decir usted que yo no reviso los correos ni nada, eso es algo No, falso. no, Porque no me respondido, por generalmente eso me respondo a refiero todos. a eso, Disculpe, señorita. ingeniero. Sí, No ha ingeniero, entregado el trabajo. Sí, señor Samaniego, te está levantando la mano. Sí, ingeniero, buenos días. Es que yo presté mi trabajo también, pero está con similitud porque me había equivocado al momento de borrar. En mi Drive lo tenía en el Word, que era un archivo que tenía un avance, pero me faltaba modificar varias cosas y
Y eso creo que me olvidé borrar y eso lo puse en su Trunti y salió más del 70%. Y ahora Ya. último envié un PDF y no sé si podrías... ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, 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 te estoy escuchando. Miren, ¿sabes cuál es el detalle? Sabemos que el día de hoy yo prácticamente he iniciado 8:15 por la cantidad de alumnos que han puesto de acuerdo a la similitud. Ya, voy a hacer algo. Para los que han entregado, y vuelvo a decir, para los que están en el aula virtual, los que han informado, para el día de mañana, hoy día yo les voy a entregar un plazo máximo hasta las 8 de la noche para que vuelvan a subir su trabajo. De hecho, ya no es el completo, el 100%, hay que entender eso. Hay un tema de una penalidad por un tema de confusión, de lo que fuera, eso también tienen que entenderlo, pero la exposición mañana empiezo entonces con los que hayan entregado 7:15 de la mañana. ¿Les parece? No me puedo pasar de la hora. Ya, ok, quiero, muchas gracias, sí me parece. Entonces, temprano voy a estar. No, es que ya no me puedo pasar, tengo 9:47. ¿Alguna consulta más, por favor? Bien, señores, entonces, han entregado, vuelvo a decir, acá yo lo tengo, hay un promedio de 15 archivos entregados, de los cuales ya han expuesto 10. Mañana, en el caso, levanten su observación. Y otra cosa, el trabajo tiene que estar completo con todos los archivos, con toda la sustentación de planos, archivos, antecedentes y todo ello. No vayan a pensar que solo, vuelvo a decirle, es el archivo. Listo. Si hay alguna observación más que hayan enviado su trabajo, todo eso, remítanlo al correo, se evaluará, pero no hay nada en el aula virtual. Que tengan buenos días. Eso sería todo de mi parte. Ok, ingeniero, igualmente. Gracias, muy bien.